Y bueno, ahora vamos a platicar sobre la última parte de la conquista de Guatemala. Y pues bueno, básicamente, tras todos los eventos que les narro que pasan en la región Ixil y Uxpanteca, la conquista sigue su curso hacia Alta y Baja Verapaz en 1531. Aquí se manda una primera misión a cargo de, adivinen, nada menos y nada más que quién, nuestro queridísimo conquistador Pedro de Alvarado, que como de costumbre y para sorpresa de absolutamente nadie, fue una total y completo fiasco. La primera misión que sale hacia Alta y Baja Verapaz fue un completo fracaso, básicamente, porque les digo, ¿no? Estas comunidades estaban súper aisladas dentro de lo que son las montañas del altiplano de Guatemala. Entonces no venían preparados para el terreno y pues obviamente Pedro de Alvarado ya nos demostró una y otra vez durante la conquista de Guatemala que pues muy inteligente no era. Entonces pues la primera misión no tiene efecto prácticamente, ¿no? Hay otro intento de incursión por parte de otro conquistador, el cual tampoco surge efecto. Básicamente las poblaciones de Alta y Baja Verapaz se defendieron con garras y dientes y les digo, el terreno era lo que estaba más a su favor en este momento, por lo cual básicamente los conquistadores no lograban llegar a ellos hasta que apareció otro personaje aquí en la historia, quien fue Fray Bartolomé de las Casas, que logra la primera conquista pacífica en todo lo que llevamos, ¿no? Sustos que dan gusto. Básicamente, Fray Bartolomé de las Casas logra que Baja y Alta Verapaz se rindieran de manera totalmente pacífica, convenciéndolos de que era lo mejor para sus pueblos, ¿no? O sea, que les iba a salir más caro resistirse que, ser conquistados, ¿no? Ya hablamos un poquito de la diferencia acerca de ser conquistado por la fuerza y ser... y rendirte pacíficamente, ¿no? Pero para quien no se acuerde, se los vuelvo a repetir. En resumidas cuentas, ¿no? Cuando te resistías, todo el resto de tu población era declarados como esclavos, ¿no? O la gran mayoría del territorio era declarada como esclavos. Entonces, prácticamente tenían el derecho de expropiar todos tus bienes, ¿no? Estamos hablando de sus cosechas de grano y a la hora de pagar tributo, pues les digo, no era si querían o si podían, era de manera totalmente obligada, ¿no? Por lo cual estas poblaciones eran mucho más susceptibles a abusos por parte de los españoles por el hecho de que dentro de la ley que la corona impuso en las colonias, ¿no? Al menos aquí, pues básicamente al haberse resistido estos pueblos perdían la protección de la corona, por decirlo así, ¿no? Entonces prácticamente estaban a merced de el español que les tocara como regidor o como alcalde de esa región, ¿no? En cambio, si te rendías pacíficamente, en ley, ¿no? En ley, supuestamente, tenías ciertos beneficios, ¿no? Tenías ciertos beneficios, como por ejemplo podías conservar cierta propiedad de tu tierra y por ejemplo, si les digo, una catástrofe había arrasado con la población, podían ser perdonados del tributo, etcétera, ¿no? Entonces, todo este tipo de protecciones se perdían cuando eras conquistado por la fuerza, básicamente. Cuando eras conquistado por la fuerza, básicamente podían hacer contigo lo que quisieran y cuando no eras conquistado por la fuerza, tenías un poquito más de privilegios, ¿no? Pero les digo, esta diferenciación es prácticamente nula con el conquistador que nos tocó porque a este punto Jorge de Alvarado seguía fungiendo como capitán general, pero el gobernador de Guatemala era Pedro de Alvarado. Entonces, previa a la llegada de otro personaje que vamos a discutir más adelante en esta sección, digamos que no importaba mucho que fueras, si te hubieras rendido pacíficamente o no, porque Pedro de Alvarado de igual manera tenía pues esta costumbre, ¿no? De exigir tributos completamente exagerados para todas las poblaciones sin excepción. Específicamente con los cachiquel también se enseñó bastante, pero era como una regla general, ¿no? O sea, todos los pueblos se quejaban de eso, ¿no? Que Alvarado, pues era un explotador, ¿no? Era un explotador que no le importaba cómo consiguieras el tributo, pero se lo tenías que pagar sí o sí.
si no querías que hubiera consecuencias, claramente, ¿no? Entonces, esta diferenciación importa un poquito más ya después de la muerte de este señor, pero antes de eso realmente no es demasiado relevante, que digamos. Entonces, el siguiente evento que tenemos aquí en nuestros puntos importantes es que hubo intentos de invasión por parte de Jorge de Alvarado en Teculcutlán, Rabinal y Tazique, que fueron completamente fallidos nuevamente, ¿no? Estas eran otras poblaciones que estaban ubicadas en el altiplano, pero básicamente no surgieron efecto, ¿no? Además de esto, Pedro Portocarrero y Rojas son enviados por Jorge de Alvarado, ¿no? A pacificar estas rebeliones que les digo que estaban sucediendo, ¿no? A este punto de 1530 en adelante vemos la segunda ola de rebeliones, ¿no? Que se le atribuyen al liderazgo de Cají y Mox. Junto con otro personaje que ya vamos a discutir, pero pues honestamente no tenemos registros de esto en ningún documento indígena. Es más como una insinuación que se hace por parte de ciertos cronistas, pero es incierto si este inculpamiento que le hacen de estas rebeliones a este rey es porque fue el protagonista, ¿no?, de la rebelión Cachiquel, o porque pues era un personaje al cual podían culpar y ya, ¿no? No se sabe realmente si Cajimox tuvo un papel como líder de esta rebelión o no, a ciencia cierta. La verdad, no lo sabemos. Pero eso es lo que se cree, ¿no? Para esta misión intentan reclutar a miembros del Cálvido, ¿no? Y pues los españoles básicamente los mandan a freír espárragos. La gente de Santiago pues ya no quería saber nada de la conquista, y los españoles, y esto va a ser un constante durante este periodo hasta más o menos 1540 por ahí, los señores que vivían en Guatemala, en la capital, no en Santiago, estaban bastante asustados de los levantamientos, por lo cual Pedro Portocarrero y Rojas intentan incluso hacer un reclutamiento forzado, ¿no? Cosa la cual no les funciona, les llegan a poner el dedo con la embajada mexicana. Y pues nada, ¿no? O sea, esa misión queda un poco en el limbo, aunque después ya obviamente se mandan estas delegaciones, ¿no?, para poder apaciguar al resto de los pueblos, ¿no? Y les digo, por su parte, los intentos de Tecucultlán y Rabinal surgen efecto ya más entrada a la conquista, pero la verdad es que no tenemos demasiados detalles de cómo fue, ¿no? Simplemente sabemos que Jorge de Alvarado es el que finalmente conquista estas regiones, ¿no? El siguiente punto que tenemos aquí es que prácticamente lo que les digo, ¿no? Los españoles que vivían en el territorio guatemalteco estaban sumamente asustados de que hubiera otro levantamiento fuerte o un alzamiento generalizado, ¿no? O sea, que todos estos pueblos se pusieran de acuerdo para levantarse todos al mismo tiempo y que básicamente los sacaran, ¿no? ¿Por qué? Porque pues ahora los españoles sí ya tenían cosas que perder, ¿no? Para este punto ya había mucha gente que se había sentado, que ya tenían sus encomiendas y que básicamente estaban haciéndose ricos de no hacer absolutamente nada. Entonces pues obviamente no querían que se les terminara la gallina de los huevos de oro. Niéguemelo. Por eso el Cálvido estaba bastante preocupado acerca de estos levantamientos, ¿no? Pero, como les comenté, Pedro Alvarado seguía siendo el gobernador de Guatemala. Entonces, pues, como les digo, a este señor pues le valió un poquito madre, ¿verdad? Le valió un poquito madre. Decide nuevamente dejar a Jorge, su hermano, como gobernador provisional, en lo que él decide, ojo aquí al dato, irse al Perú. En la última cápsula, ¿no?, también les mencioné que este señor hizo una incursión un tantito curiosita al Perú. Y es curiosa por el hecho de que, les digo, este señor era un codicioso de primera, y cuando escuchó de las riquezas que habían encontrado en el Imperio Inca, ¿no?, dijo: yo me voy a ir a adueñar de esa conquista. Perú tiene que ser mío también. Y pues parte, ¿no? Se lleva a muchos indígenas, ¿no?, de diferentes confederaciones, obligados, ¿no?, con él, y llegan a Perú para básicamente pelearse con los enviados oficiales de la corona real por la conquista del Perú, ¿no? Pedro Alvarado llega a intimidar tanto a estos dos señores, ¿no?, que realmente no vamos a mencionar sus nombres porque no viene al caso, pero los logra intimidar tanto, y el señor era tan bélico hasta incluso con los suyos, que logra llegar a un acuerdo con estos dos señores de que les van a dar 100,000 pesos en metales, ¿no?
para que se callara el señor, ¿verdad? Porque básicamente se pelearon varias veces y llegaron a la conclusión de que pues no le iban a dar la conquista del Perú, pero que si quería algo que se conformara con esos 100,000 pesos. Y ojo aquí al dato, porque aquí nuevamente nos vuelve a demostrar este señor que de verdad era un payaso de proporciones bíblicas, porque prácticamente al llegar a Guatemala, ¿no? Se da cuenta de que los 100,000 pesos que le habían dado en metales y en joyas, ¿no? En piedras preciosas, esos metales estaban mezclados con cobre, o sea que ya no eran tan valiosos. O sea, el estafador salió estafado, señores. Fue a meter la nariz donde no lo estaban llamando en primer lugar. Y en segundo lugar, aparte de eso, se fue a no ganar absolutamente nada, ¿saben? Y cabe aclarar, ¿no? Que toda esta gente que se llevó, la gran mayoría no regresaron, señores. Eso también es una parte de la historia que se me hace bastante triste, porque todos esos indígenas que llevó fueron obligados a ir con él, en primer lugar, y en segundo lugar fueron a morir por absolutamente nada, ¿me entienden? O sea, fueron a morir por 100,000 pesos en oro, para que vean lo poco que a este señor le importaban las vidas de toda la gente que estaba aquí. Toda esta gente que llevó murió o del frío o de hambre. Y pues eso, ¿no? O sea, la gran mayoría de personas que fueron con él a esta expedición nunca regresaron, porque como les digo, el señor era un impulsivo que no investigó primero absolutamente nada, ¿no? Y llegó al Perú a perderse prácticamente, porque nadie conocía las rutas para llegar al Imperio Inca, básicamente, ¿no? Entonces, la gran mayoría de indígenas que llevó a este intento de conquista, pues no regresaron, ¿no? Y bueno, a este punto se dan más levantamientos en Guatemala, en lo que es la región de Cuscatlán, ¿no? Cuscatlán creo que ha demostrado a lo largo de la conquista que es una región súper aguerrida, ¿no? Entonces se empieza a levantar Cuscatlán nuevamente, ¿no? Y pues los españoles que se quedaron intentan apaciguar estos levantamientos como pueden, ¿no? Lo que se decía que hacían, ¿no? Era que básicamente castigaban a los que supuestamente, según ellos, ¿no? Incitaban las rebeliones y los encarcelaban, ¿no? Ese era como su remedio para intentar que los levantamientos parasen, ¿no? Pero bueno, a este punto Alvarado regresa en 1535 a Guatemala, porque se entera de que habían capturado finalmente a Tají y Mox y a Quiyubit Caoc, que era otro rey quicheno que fue designado justo después de la muerte de Belejecat. Entonces, finalmente lo agarran, y aquí es donde ya se dice explícitamente que le echan la culpa a él y a este otro reino de los levantamientos que se estaban dando. Pero les digo, no tenemos pruebas ni palabras directamente de la boca de ninguno de estos dos que digan que sí fueron ellos, ¿no? Entonces, pues, tomen eso con un grano de sal, señores. Les digo, los culpan de los alzamientos y básicamente los encarcelan hasta 1540, ¿no? Los mantienen en Santiago en prisión hasta 1540. Para este punto, les digo, ¿no? El Cálvido estaba súper preocupado porque temían que hubiera otro alzamiento general, a lo cual Pedro Alvarado decide que le vuelva a valer madre, ¿verdad? Y vuelve a irse en 1536 hacia Honduras a intentar adueñarse de Honduras, básicamente. Cosa lo cual consigue tras que el que había sido designado por Cortés se rinde. O sea, él se lo entrega. Él dice, mira, this is too much for me. Esto es demasiado para mí. Toma, yo te lo entrego. Y él se vuelve gobernador de Honduras prácticamente. Entonces, parte, ¿no? Parte y se vuelve gobernador de Honduras. Pero antes de su partida, y esto es un punto muy importante de aclarar, llega un enviado de la corona real. O sea, imagínense cuántos años de conquista llevamos. 1524 y ya estamos en 1536, señores. O sea, ya casi, ¿qué serán? Como 12, como 15 años por ahí, ¿no? O sea, 15 años o menos. 15 años de una total dominación por parte de Pedro de Alvarado por todo el territorio guatemalteco. Hasta que llega este señor, que también por eso era la urgencia de Alvarado de irse, ¿no? Porque sabía que la corona iba a mandar a un enviado para imponer la ley, ¿no? La corona a este punto ya había conquistado la mayor
parte de América Latina, ¿no? Y estaba como viendo, ¿no? Y entonces ahí es cuando se dan cuenta, ¿no? De que Guatemala aún no tenía una colonia bien establecida y que básicamente era la ley del más fuerte, ¿no? Y básicamente era un desmadre lo que había aquí, ¿no? Entonces, no puedo argumentar nada ante esa lógica. entonces la corona dice, bueno, ya estuvo bueno, vamos a mandar a alguien para que vea qué está pasando allá, ¿no? Y entonces mandan a Alonso Mendoza, enviado real, ¿no? Y pues en lo que Alvarado está en Honduras haciendo todo su desmadre, Alonso Mendoza llega a Guatemala en 1536, más específicamente un 16 de mayo de 1536, perdón, y él es el que viene a imponer la ley. ¿Qué hizo? Hizo un montón de cosas, pero especialmente en el Memorial de Sololá se le recuerda se le recuerda de buena manera porque básicamente este señor vino a imponer una ley que, les digo, en parte sí protegía de cierta manera a las poblaciones indígenas, ¿no? Y este señor, de los registros que tenemos, fue una persona que al menos fue un poco compasiva con las poblaciones indígenas que vivían aquí, ¿no? ¿Por qué? Porque hizo muchas cosas buenas. Hizo muchas cosas buenas en el periodo en el que permaneció en territorio guatemalteco. Entre ellas es que prohibió el lavado de oro. Lo prohibió completa y absolutamente, y además de eso también reguló el tributo. O sea, básicamente hizo que los españoles ya no se pudieran pasar de lanza, ¿no? Y ya no podían pedir lo que ellos quisieran. Estaba estipulado cuánto podían pedir, y además de eso también reguló la manera en que se pedía el tributo. Porque les digo, ¿no? Que antes de que Pedro de Alvarado se fuera, aquí era la ley de la selva y el señor le exigía a cada habitante que pagara cierta cantidad de oro cada cierto tiempo, ¿no? Y esta cantidad de oro se supone, ¿no? Y se manejaba así, en estos tiempos, se manejaba por cabeza de familia. O sea, una pareja casada y sus hijos, ¿no? Y toda esa gente tenía que pagar solo una cantidad, ¿no? Que era muchísimo más fácil de conseguir. Por ejemplo, ¿no? Cada familia, digámoslo así para que sea más fácil, ¿no? Cada familia tenía que pagar un canutillo de oro del tamaño de un meñique, ¿no? Entonces eso estaba alcanzable, ¿no? Estaba alcanzable hasta eso, ¿no? Pero Pedro Alvarado no lo veía así. Básicamente, si no estabas casado, tú no pagabas tributo, ¿ok? Los niños y los jóvenes no pagaban tributo. Alonso Mendoza fue el que vino a rectificar eso, ¿no? Porque Pedro Alvarado hacía que cada habitante pagara su tributo. O sea, no importaba si eras soltero, casado, niño, niña, viejo, no importaba. O sea, tú tenías que pagar tu tributo. En cambio, cuando Alonso Mendoza llega, él impone, ¿no? Esta estructura, ¿no? En el cual solo tenía que pagar las cabezas de familia. O sea, tenías que pagar por familia, no por individuo, ¿no? Entonces regula eso, y además de que prohíbe el lavado de oro, también prohíbe las muertes por quema y en la horca. O sea, ya no podían quemar gente viva y ya no podían ahorcar gente públicamente. Entonces, el terror que vivía la población indígena, ¿no? Constantemente se vio bastante reducido durante este tiempo. Y también otra cosa que hizo es que prohibió que se dejaran despojos en los caminos. ¿Qué eran los despojos, señores? Era básicamente gente que moría en las epidemias. Les digo, ya le voy a dedicar una cápsula exclusivamente a hablar de las enfermedades que azotaron a las poblaciones de Mesoamérica prácticamente, porque ese creo que fue el principal antagonista de la conquista, ¿no? Y eran tantos los muertos, ¿no? Y la gente estaba tan asustada de contagiarse que prácticamente lo que hacían era que ni siquiera les daban un entierro digno, ¿no? O sea, simplemente se deshacían de los cadáveres por los caminos o donde pudieran, y había muertos por todos lados, ¿no? Entonces, Alonso Mendoza no prohibió eso, reguló eso, y entonces en el Memorial de Sololá se le menciona como una persona bastante querida. Incluso el autor, ¿no? del Memorial de Sololá lo menciona como que la gente empezó a volver a vivir y que los caminos se empezaron a llenar de personas como lo eran antes de la conquista, ¿no? O sea, como que les dio esa sensación de un suspiro, ¿no? De alivio.
él lo que vino a hacer fue a eso, ¿no? A proteger una población que había vivido todo menos la ley durante su conquista, ¿no? Entonces, este señor es bastante bien recordado, al menos por los caciques, les digo, dentro del memorial de Sololá, y durante su estancia esto se mantuvo así, ¿no? Incluso se llega a mencionar que hubo poblaciones que estuvieron exentas de pagar tributo por varios años gracias a este señor, debido a lo que les digo, ¿no? Cuando una población estaba muy dañada por las epidemias o porque los conquistadores habían arrasado con ellos, se les perdonaba el tributo por cómo dictaba la ley la corona de España, ¿no? El que hacía toda esta salvajada de pedir tributos de manera exagerada era Pedro de Alvarado. Entonces, al él ya no estar y Alonso Mendoza tener la potestad, o sea, tener el papelito en mano para ponerle un alto a las cosas, pues eso fue lo que él vino a hacer, ¿no? Entonces es una figura que es bastante bien recordada por los caciques. Tristemente, tras 7 años de que este señor gobernara, ¿no? Prácticamente Guatemala, él vuelve a partir hacia España y regresa Pedro de Alvarado, ¿no? Y a su regreso, obviamente, vuelve a quitar todos los avances que había hecho Mendoza, ¿no? Y las poblaciones indígenas vuelven a sufrir de estas exigencias totalmente imposibles, ¿no? Y bueno, regresa simplemente a volver a quitar todas las cosas que había hecho Maldonado, ¿no? Y para enseñarle al Cálvido, ¿no? Que había renovado su título como gobernador de Guatemala por otros 7 años. Solo para volver a partir a Honduras. Eso iba a ser para alguien que les explique la conquista de Honduras, pero básicamente tenían unos temas ahí de jurisdicción que tenían que arreglar. Y bueno, este señor prácticamente regresa por última vez a Guatemala el 19 de abril de 1540. ¿Para qué? Solo para nombrar a Francisco de la Cueva como gobernador, porque iba a volver a partir en una embarcación hacia las Islas Moluscas, ¿no? Porque les digo, a este señor no le bastaba, no le bastó nunca y nunca le bastó. O sea, yo creo que en el infierno en donde se esté quemando, sigue buscando plata, de verdad. Entonces, él quería iniciar otra conquista, ¿no? Esta conquista cabe recalcar que ya no fue financiada por la corona, sino que fue financiada por la explotación del pueblo caciquel, ¿no? Y pues bueno, para lo único que regresa es para eso, para nombrar a Francisco de la Cueva gobernador en su ausencia, y para otro de los eventos que también fue sumamente trágico, ¿no? Y es que para esto, les digo que el Cálvido estaba súper preocupado por las rebeliones que habían habido. Para este punto, ¿no? Ya estamos más cerca de 1540, estamos como por 1539 por ahí. Ya habían logrado apaciguar a la mayor parte de las poblaciones que se quisieron levantar, y además de esto ya se había concretado la conquista del altiplano de Guatemala prácticamente, ¿no? Entonces ya estaba más establecida la colonia, pero cabe recordar, ¿no? Que Cajimox y Cuyuitcaoc seguían presos, ¿no? Y entonces el Cálvido tenía miedo de que a la partida de Alvarado estos dos se escaparan y volvieran a incentivar otra rebelión. A lo cual estos señores, ¿no? Le proponen a Alvarado que o se los lleve con él en su excursión, ¿no? O que los mate, ¿no? Entonces Alvarado lo medita un par de días y decide que en efecto va a ejecutar a estos dos reyes, ¿no? Y así es como pasa. En 1540 entonces Cajimox y Cuyuitcaoc son ahorcados, y también se relata en el memorial de Sololá que poco tiempo después se llevó a cabo la ejecución del resto de señores que quedaban vivos. O sea, básicamente los aniquilaron a todos para evitar otra serie de levantamientos, ¿no? Y pues prácticamente así es como termina la conquista de Guatemala, básicamente. ¿Por qué? Porque tras 1540, Pedro de Alvarado nunca más vuelve a regresar a Guatemala, porque en 1541 muere en una batalla en México, de la manera más ridícula que ustedes se puedan imaginar. O sea, de verdad yo creo que ese fue su karma por todo el mal que hizo en vida. Se murió de la manera más ridícula y menos heroica que se puedan haber imaginado. Les voy a dar 3 segundos para que piensen cómo se murió. Aquí van a aparecer las respuestas en pantalla.
¿Cuál de ustedes de estas creen que fue la razón, el motivo de su muerte? En efecto, ding, 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 ding. Muy bien, se murió aplastado por su propio caballo. En una batalla totalmente insignificante en México. O sea, esa batalla literalmente no tuvo relevancia en la historia. Y pues básicamente el señor por chute, como siempre, ¿no? Se murió aplastado por un caballo. O sea, de verdad, imagínense top 10 muertes más raras que se puedan imaginar. Morirte asfixiado por un caballo. Ay, no, de verdad que pocas cosas me dan más consuelo a mí y a mi alma y me dan más risa que saber que este señor se murió de una manera totalmente ridícula. Pero sí, en resumen, eso es lo que pasa y por qué yo narro la conquista de Guatemala hasta este punto, o yo considero que termina aquí, y es por lo mismo que vimos, ¿no? Mendoza pudo poner un poco de orden en la colonia, ¿no? Tras la partida de Alvarado, pero mientras este señor siguiera vivo, realmente las poblaciones de Guatemala no iban a tener un descanso, ¿me entienden? Les digo, fue un conquistador sumamente cruel, al cual no le importó a cuánto se llevó por enfrente, con tal de hacerse rico, ¿no? Entonces, tras su muerte, ¿no? Se dio el espacio para que la corona pudiera empezar a inspeccionar todas las encomiendas, ¿no? Y toda la gente que estaba aquí tomando las decisiones y pudieran imponer estas leyes que les digo que traían cierta protección para las poblaciones indígenas, ¿no? Que si hablamos ya seriamente, ¿no? De crudo a quemado, pues no había mucha diferencia, pero para el yugo en el cual se habían encontrado en los años anteriores, ¿no? Fue un respiro, ¿no? Como lo vimos con Mendoza, ¿no? Y pues bueno, aquí ya empieza el proceso colonial de Guatemala de lleno, porque les digo, tras su muerte ya no había alguien que tuviera el poder de frenar los avances de la corona española, básicamente. Porque también, obviamente, siguieron habiendo abusos por parte de los españoles y eso también es lo que vamos a ver. Realmente fue bastante injusto lo que pasó en la colonia, sobre todo con el tema de la tierra, pero ya vamos a hablar más adelante de eso. Pero sí, en resumen, esta fue en muy resumidas cuentas la información que yo les traía acerca de la conquista de Guatemala. Obviamente hay muchos más pueblos que también fueron conquistados, ¿no? Hay muchísimas otras variaciones étnicas dentro de la región, ¿no? Pero desafortunadamente no tenemos información clara acerca de esas confederaciones, ¿no? Mucho del patrimonio cultural de estos pueblos se borró, se desapareció total y completamente de la faz y de la existencia de la tierra y eso es conocimiento que nunca vamos a recuperar. Entonces yo quería poner mi granito de arena, ¿no? No solo con la conquista, sino con la historia general de Guatemala, pero especialmente con esta parte, mi objetivo fue preservar lo más posible de la información que tenemos, ¿no? Porque, les digo, del resto de confederaciones prácticamente no tenemos absolutamente nada. Y a mí eso se me hace una realidad bastante fuerte de enfrentar, ¿no? Pero bueno, ahora vamos a pasar a las conclusiones de este video. Y pues nada, así es como concluye esta primera parte de Guate en cápsula. Principalmente en estos agradecimientos y en estas conclusiones quiero recalcar que el principal propósito de yo contarles la conquista de esta manera tan detallada es para uno, preservar la memoria de estos pueblos, ¿no? Dos, botar este estereotipo de que la conquista fue un conflicto simple, rápido, de blancos y negros, de buenos y malos, porque no lo fue. Y de tercero, de reconocer la valentía que tuvieron estos pueblos, ¿no? Ya luego vamos a hablar más a profundidad sobre cómo la colonia nos ha hecho un daño profundo como sociedad guatemalteca, porque a día de hoy todavía vivimos esta segregación que hay entre pueblos indígenas y mestizos, ¿no? Hay gente que se cree mucho porque su piel es más clara que la de otra persona, pero en la sangre de todos y todas los que vivimos en este país corre sangre indígena.
nos guste o no nos guste reconocerlo. Y creo que esta retórica de superioridad moral y de clasismo y racismo ha estado muy alimentada por la segregación que hubo durante la colonia, ¿no? Pero todos tenemos sangre indígena en nuestras venas y reconocer la historia y cómo fue que los españoles llegaron a nuestro territorio se me hace especialmente importante porque aquí hay nombres, porque aquí hay historias, tragedias de las cuales nunca se nos habla y que por lo tanto no están en el imaginario colectivo, ¿no? Yo intenté durante toda esta serie contarles la conquista desde la perspectiva indígena, poder celebrar un poco, ¿no?, los logros que tuvieron estos pueblos, ¿no?, la resistencia que estos tuvieron, reconocer su esfuerzo, su valentía y el honorable sacrificio que hicieron todos y todas por defender sus costumbres, su memoria y su cultura. Les digo, ¿no?, creo que hay todavía una separación muy grande que nos separa como guatemaltecos y guatemaltecas, que es si somos o no somos parte de un pueblo originario. Pero a mi parecer eso es bastante redundante, ¿no? Claro, no podemos apropiarnos de una cultura en la cual no crecimos, ¿no? No podemos negar los hechos históricos, que es que hubo una segregación y que por lo tanto muchos de nosotros no crecimos hablando una lengua maya. Pero se me hace que distanciarnos de esta idea de que en la sangre de todos corre sangre indígena es verdaderamente tonta y lo único que hace es dividirnos como pueblo. Todos vivimos aquí, todos vivimos las mismas realidades y problemáticas sociales, o bueno, tal vez no las mismas, ¿no? Pero a todos nos afectan los mismos problemas. Y a menos que seas millonario, pues creo que todos sufrimos la misma Guatemala de violencia y de precariedad, ¿no? Entonces, mi intención con esta parte del video es recalcar, ¿no?, que nos sintamos orgullosos de nuestros ancestros, que reconozcamos la historia y la valentía que tuvieron estos pueblos para luchar contra un enemigo con el cual tenían las de perder, y que aún así la conquista de Guatemala se alargó por muchísimo tiempo porque estos pueblos no se dejaron y no se dejaron nunca, como lo hemos repetido, ¿no? Esto creo que es el principal motivo, ¿no?, de hacer todo esto, y es reconocer, ¿no?, el esfuerzo que conllevó que hoy en día estas comunidades hayan podido sobrevivir, ¿no? Porque la verdad es que borramos todo eso de la historia, ¿no? Borramos e ignoramos que el intento fue borrarlos de la faz de la tierra. El intento fue de ignorar su existencia y hacer como si nunca hubieran puesto un pie en el planeta, ¿no? Fue un intento de borrar todo lo que ellos eran y que aún así no lo lograron. A pesar de su violencia, a pesar de su crueldad, a pesar de las enfermedades y a pesar de todas las cosas que tuvieron que pasar, estos pueblos sobrevivieron y es creo que nuestro trabajo no reconocer ese esfuerzo y esa valentía, y además de hacernos parte de la retórica, ¿no? Porque les digo, queramos admitirlo o no, seas del color que seas, sigues viviendo aquí y dentro de tus venas hay un ancestro común que probablemente todavía usó corte y habló una lengua maya. Entonces, mi intención con esto es que como guatemaltecos nos sintamos más cercanos hacia la historia de nuestro pueblo, ¿no? Narrarla de una manera en la cual se sienta más cercana y que la puedas hacer tuya, ¿no? Sobre todo si eres de un pueblo originario, ¿no?, y aún así te avergüenzan tus raíces, creo que es importantísimo preservar la memoria de nuestros pueblos originarios y de sentirnos parte todos de lo que fue la historia, ¿no? Ya vamos a adentrarnos más acerca de todo lo que fue la colonia, ¿no? Y cómo venimos aún arrastrando toda esta herencia clasista y racista, ¿no?, contra los pueblos originarios, pero esa es mi principal intención, que todos nos sepamos parte de un mismo pueblo y que dejemos de ver para abajo a quien usa corte o habla con un acento distinto, porque todos tenemos un ancestro común que vivió todo esto.
todos tenemos un ancestro común que luchó por preservar su historia y a mí eso me parece profundamente admirable. Y pues nada, eso ha sido todo por esta primera parte de las cápsulas que vamos a estar comentándonos y pues nada, este es el final de la conquista de Guatemala. Espero que les haya gustado mucho y pues nada, yo me despido. Hasta la próxima. Bye bye.